Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 16 de septiembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. En una hermosa mañana, un poco brumosa en Puerto Rico, tenemos un poco de lluvia, un tiempo, ¿verdad?, irregular, pero damos gracias igual al Señor porque nos permite estar en pie de lucha y en medio de las situaciones que podamos tener en nuestra vida. Tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor está en control. Cuando hemos confiado nuestra vida en las manos del Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que vivimos tiempos postreros y que en medio de esos tiempos postreros reconocemos que el ataque es muy fuerte, de forma mental, emocional y espiritual, ¿verdad? Donde estamos entrando en medio de batallas muy fuertes, lo reconocemos. En esta hermosa mañana queremos agregar un contenido a las redes sociales que sea de bendición al cuerpo de Cristo, reconociendo que en medio de tiempos postreros hay muchas voces en los aires, pero las voces pueden traer confusión y es necesario que la iglesia del Señor, que sabe que no es una denominación, tampoco un grupo religioso, sabe que tiene un mensaje que aportar en esta hermosa mañana. Es necesario que no nos callemos y compartamos la palabra que el Señor nos ha entregado. En esta hermosa mañana yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. También quiero dar gracias al Señor, ¿verdad?, por todas las muestras de cariño y de solidaridad por causa de, ¿verdad?, de la partida de mi prima hermana Yadira Tavares, y damos gracias a Dios por su vida. Sabemos que todos tenemos un día para nacer y otro para irnos. El Señor sabe todas las cosas. Así que en esta hermosa mañana yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra, Padre, porque para ti no hay, Señor, casualidades, en ti hay propósito. Y en esta hermosa mañana reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si no hubiésemos entregado, Padre, nuestra vida en tus manos. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento a mis hermanos, mis amigos, que detrás de su artefacto electrónico, Señor, nos acompañan. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que sea tu palabra la que traiga bendición, traiga paz al corazón. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú tomando el control. Padre, mira donde quiera que haya tristeza, donde quiera que haya un vacío, Padre amado, llénalo tú. Reconocemos, mi Dios, que solamente tú puedes llenar los espacios vacíos. Señor, sabemos que la casa no puede estar barrida y adornada si no está llena de palabra del Señor. Padre, que los espacios vacíos que hayan en nuestra vida sean llenos por tu presencia. Oh Padre, yo te presento en esta hora, Padre, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, yo te presento de manera especial cada persona, cada familia que ha tenido la pérdida de algún ser querido, Padre, porque probablemente no tenemos el control de todas las cosas, pero en este momento, Señor, te presentamos cada vida para que tú seas, Señor, fortaleciendo y dando el consuelo. Espíritu Santo de Dios, reconocemos que dependemos de ti en esta hermosa mañana. No queremos hablar por nuestra propia cuenta, sino traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que reconocemos que nos ha bendecido y que de alguna manera queremos compartir con las vidas que siempre puedan tener contacto con esta página. En los versos del capítulo 4 de Filipenses, versos 6 y 7. Vamos a leer algunos versos de ahí. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de la oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Gloria al Señor. También queremos leer en 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate que hay una situación que nosotros tenemos que reconocer. Dios te bendiga, Mili Vázquez. Hoy estamos compartiendo una enseñanza de la palabra que tiene que ver con oración, el antivirus de la mente. La oración, el antivirus de la mente. Y hemos leído algunos versos bíblicos donde el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, él trae unos textos muy especiales, los cuales nosotros queremos meditar en ellos. Y es que nosotros tenemos la capacidad, porque el Señor así nos entregó la capacidad de que cuando venimos al Señor, nosotros se nos entrega la mente de Cristo. Y esto demandará que nosotros entendamos que tener la mente de Cristo es buscar en oración la voluntad del Padre. Es nosotros reconocer que no podemos dar un paso fuera de la voluntad de Dios, y era lo que Jesús en todo momento en su vida en la tierra siempre nos enseñaba a nosotros conectarnos con el cielo, y él mismo lo dijo claramente: separado de mí nada podéis hacer. Porque el tiempo que vivimos en la tierra es un tiempo, es un préstamo de vida que nosotros no se nos puede olvidar, que no vinimos únicamente a lograr nuestras metas personales o nuestros sueños. Esto se trata de ir más allá. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y Dora. Buenos días, Mili. Buenos días. Estamos comenzando nuestra enseñanza y estamos poniéndole de tema oración, el antivirus para nuestra mente. Fíjate por qué le hemos puesto ese tema, el antivirus para nuestra mente, porque cuando todos hemos estado frente a un sistema de computadoras, sabemos que frente a un sistema de computadoras hay una apertura hacia ese mundo cibernético de las redes sociales, y sabemos que aún en los aires donde están esas conexiones que en ocasiones nosotros al toque de una tecla podemos acceder a un sitio en las redes sociales o un sitio de una página de interés. Nosotros sabemos que estamos en un tiempo donde la informática cobra un lugar muy importante, donde hasta llega a ser hasta parte de una adicción en algunas personas. Reconocemos por la palabra que es para nosotros un tiempo postrero, un tiempo donde hay muchas voces, un tiempo donde hay unas herramientas que el Señor ha permitido que de alguna manera estén a nuestro alcance para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Y es necesario que nosotros podamos entender que en medio de un tiempo postrero se nos hace urgente entender que la palabra del Señor para nosotros es necesaria. Y fíjate que en los textos bíblicos que nos da esta enseñanza de la palabra, nos habla claramente de que nosotros tenemos la capacidad de nosotros renovar nuestra mente. Y fíjate, dice la Escritura: por nada estéis afanosos. Y eso es parte de algo que es característico de un tiempo postrero, porque sabemos que las personas viven muy aceleradas, vivimos dentro de un cosmos que nos rodea, que conspira para que estemos en un nivel de aceleramiento donde en ocasiones se nos hace muy difícil hasta orar. Y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero, para nosotros será urgente que tengamos la capacidad de entender que el Señor nos ha dado una mente para tenerla en libertad. Vivimos en un tiempo que estamos bajo un ataque constante de preocupaciones, de temores, de falsas ideologías, de tentaciones. Estamos expuestos a un mundo donde la oración
no es un ritual vacío, sino que es esa comunicación que nosotros, es un arma que nosotros tenemos que hacer uso de ella. Es un arma espiritual que nos protege, que nos limpia y que fortalece la mente de cada creyente. Pero fíjate, dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y la paz de Dios, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Probablemente a todos nos ha pasado que en el momento que queremos orar, se nos va la mente a divagar por diferentes lugares y en ocasiones se nos olvida hasta lo que íbamos a hacer, y estas cosas nos están pasando en términos generales a todas las personas, porque reconocemos que es un tiempo postrero, es un tiempo que está conspirando la acción de que los aires están contaminados por tanta maldad, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros sabemos que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero fíjate, hay unos textos muy interesantes en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, que acabamos de leer hace unos momentos, donde esa palabra a nosotros nos exhorta y nos hace entender que hay unas armas de nuestra milicia. Dice la Escritura en los versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para llevar a cautivo todo, para derribar fortalezas, y al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros sabemos por la palabra que estamos bajo un ataque intenso de pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Son momentos donde nosotros necesitamos tener en la mano y en el corazón esa palabra que en ocasiones muchas personas que desconocen la palabra de Dios la ven como tal vez un amuleto, probablemente como un libro que no entienden, probablemente de un libro decorativo, como un guardacuerpo, como algo. Dios te bendiga, hermana Maggie Abreu, Dios te bendiga, Daisy Rivera, mi prima querida, Dios te bendiga. En este hermoso día que ha hecho el Señor, hemos querido traer una enseñanza que tiene que ver con la oración, el antivirus para nuestra mente, para mantener nuestra mente en libertad. Sabemos que estamos teniendo dificultades en medio de un tiempo postrero, en medio de un tiempo donde el ataque es directamente a la mente, y nosotros sabemos por la palabra que continuamente todo aquel que persevera dentro del cuerpo de Cristo todos los días, ¿verdad? O cuando se reúne con su grupo, ¿verdad? Donde va a adorar al Señor. Hemos dicho que Iglesia del Señor no es un sector nada más, no es un grupo religioso que se viste de una manera, no es solamente un grupo de personas que tienen una apariencia. No, el cuerpo de Cristo está diseminado por el mundo porque ha tenido una transformación por medio del Espíritu Santo, por la palabra, y el Señor no viene a buscar una denominación particular. El Señor viene a buscar la novia, y la novia es hombres y mujeres que han sido transformados por el mensaje de la palabra y han reconocido que estar en un aspecto religioso es estar en algo tradicional. Probablemente la intención era que tuvieras unas bases morales y que pudieras ser alguien de bien, porque es lo que nos han enseñado. Dios te bendiga, madre, es lo que hemos aprendido en cada hogar, tal vez en Puerto Rico, donde se practica tal vez un cristianismo de forma tradicional, pero nosotros no te estamos hablando de ese cristianismo tradicional, te estamos hablando del nuevo nacimiento en Cristo, te estamos hablando de que el antivirus para mantener la mente en libertad se trata de que tengamos un tiempo de oración. Y fíjate, dice la palabra que la oración derriba fortalezas y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero en medio de un tiempo postrero todos somos atacados
atacados de una forma despiadada, y probablemente nosotros vamos perdiendo fuerza cuando dejamos de conectarnos a la oración, cuando dejamos o nos aislamos para nosotros manejar tal vez nuestras propias situaciones. Sabemos que en medio de un tiempo postrero vivimos bajo un ataque continuo, pero la palabra del Señor nos dice que después de toda la armadura, Pablo manda a orar en todo tiempo. Fíjate que en ese capítulo 6, muy famoso por demás, del apóstol Pablo, de la armadura de Dios, tenemos que él nos describe ponernos el yelmo de la salvación. Ese yelmo de la salvación es el casco, ese casco que tenía aquel soldado romano, donde protegía de alguna flecha, de algún ataque, de un golpe, su mente. Y fíjate que para nosotros es interesante esa comparación que utiliza el apóstol Pablo en este capítulo 6. Ponernos el yelmo de la salvación nos hace a nosotros protegernos. Tener la mente de Cristo es necesario. Y es por esa razón que la palabra nos deja ver claramente que es necesario nosotros tener esa armadura, que esa armadura de alguna manera nos entrega a nosotros esa oportunidad de nosotros estar con ese antivirus activado para que no pueda dañar otras aplicaciones, ¿verdad? Si fuera un sistema de computadora, sabemos que compramos o descargamos un antivirus porque es la estructura que va a proteger los sistemas que tienen nuestros mecanismos de computadora. Sabemos que igual que en esa comparación que estamos haciendo de que la oración es el antivirus para proteger nuestra mente, nosotros sabemos que ser religiosos probablemente nos enseña a llegarnos a un lugar, a un grupo, tal vez proyectarnos de manera externa, de una manera, pero es que no se trata de un cambio externo, nada más se trata de nosotros experimentar el gozo que proviene en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de gozo, no hablamos únicamente de ese gozo que sentimos cuando compramos algo nuevo, cuando tenemos tal vez algo que añorábamos tener. Sabemos que eso también nos da una alegría que es temporera, porque realmente en ocasiones hemos añorado tener tal vez un par de zapatos particular de un color en especial, pero cuando lo obtenemos al poco tiempo nos desagradamos o se nos olvida. Y la palabra del Señor nos habla claramente que la oración derriba fortalezas. ¿Por qué? Porque el enemigo está continuamente lanzando dardos venenosos, y si nosotros no tomamos la previsión correcta de nosotros barrer nuestra mente, nosotros vamos a estar atados a un pensamiento completamente en desorden. Y nosotros sabemos por la palabra que hemos sido llamados a nosotros mantener nuestra mente renovada en Cristo Jesús. La oración derriba fortalezas, y dice la Escritura que lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Pero ¿qué pasa en una mente que no se renueva en el Señor? A una mente que únicamente vive en sus propios argumentos, en sus propias opiniones. Es que nosotros sabemos que ya no se trata de tu opinión o de la mía, que ya no se trata de tus argumentos o los míos. Ahora se trata de renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Nosotros, y dice el apóstol Pablo en su teología, nos dice en Filipenses 4, 6 y 7 que por nada estéis afanosos. Y una cosa que me llama la atención es que en esta epístola del apóstol Pablo en Filipenses, sabemos que él está viviendo un momento difícil, él está encarcelado, y dentro de ese encarcelamiento él habla temas en su carta que son contradictorios a su realidad que él está viviendo. Él estaba preocupado por las iglesias que él había podido levantar para el Señor, pero en medio de esa situación que él vivía, él estaba preocupado por que ellos tuvieran las guianzas correctas y poder seguir adelante en el servicio a Cristo. Pero mientras él estaba escribiendo o alguien le escribía esa carta, él estaba viviendo un episodio muy fuerte en su vida. Y fíjate, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10, 4 y 5,
porque la oración derriba fortalezas y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También el mismo apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, en el capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios, dice que después de ponernos la armadura, Pablo manda a orar en todo tiempo. ¿Por qué orar en todo tiempo? Porque la oración es la fuerza que sostiene nuestra mente en libertad. Si no oramos en todo tiempo, no necesitamos estar de rodillas únicamente para nosotros orar. Nosotros sabemos que cuando nuestra mente está en comunión, cuando vamos tal vez en un viaje de camino en el vehículo, probablemente a una distancia larga porque vamos a trabajar, esos son los momentos que nosotros podemos colocar nuestra mente en el Señor y escuchar una palabra y comenzar a meditar en el Señor, porque sabemos que hay un efecto hermoso en la oración. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es que nosotros sabemos que el antivirus para nuestra mente es la oración, que la oración necesita ser dada, porque la oración rompe la ansiedad. La oración de alguna manera termina con esos argumentos que te llevan de manera acelerada y te hacen sentir que cuando oramos descargamos nuestras preocupaciones en el Señor. Y fíjate que el apóstol Pedro también, luego de haber tenido la experiencia con el Espíritu Santo, después que él recibe en Hechos capítulo 2 la visitación del Espíritu Santo sobre él, sabemos que el apóstol Pedro, llamado Cefas, piedra, a quien Dios mismo le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, era refiriéndose a la asignación que le estaba entregando a Pedro, porque Pedro tendría que llevarles el mensaje de que Jesús estaba vivo, que él era el cumplimiento de la promesa que Dios había dado allí desde el Génesis capítulo 3 y verso 15. Jesús había bajado a la tierra con la encomienda de salvar y redimir la humanidad. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, escribiendo en sus cartas, dentro de su teología, como le conocemos, la teología petrina, dice en los versos, el apóstol Pedro en el capítulo 5 y verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él se preocupa por vosotros. Y es que nosotros, cuando estamos en ansiedad, estamos en dificultad, nos desesperamos y comenzamos a tal vez a actuar como que estuviésemos solos. Se nos olvida que la ansiedad, cuando llega a nosotros, eso está tratando de usurpar el lugar de la paz que el Señor te entregó. Y nosotros sabemos que el autor de ese ataque mental y emocional es el enemigo de las almas, que se vale de una mente que no está renovada en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que tenemos que proteger nuestra mente de esos ataques espirituales, porque Satanás busca plantar la duda que tal vez se parezca a una verdad y ponerte en condenación, pero la palabra del Señor nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración activa el escudo de la fe y nos mantiene firmes. Sabemos que somos atacados continuamente por causa del enemigo, porque el enemigo continuamente pondrá pensamientos de derrota, pero es para nosotros necesario reconocer que la oración es ese antivirus que protege esa mente que nos ha sido entregada de Cristo. Es que el enemigo se vale de que estamos en un estuche de carne y hueso, pero Jesús nos mostraba en todo momento que cada vez que él vivía un momento de dificultad, él se comunicaba con el Padre, porque esa era la enseñanza que él nos quería entregar, porque él quería dejarnos saber que cada vez que viene un momento difícil a nuestra vida, nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra del Señor nos ha entregado, y es que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La oración fija nuestra mente en Dios, rompe la ansiedad y rompe el temor.
Y nosotros cuando oramos descargamos nuestras preocupaciones. No es que no te vas a preocupar, no es que no van a venir momentos tal vez donde a lo mejor merecen tu atención, pero tú tienes que entender que cuando tú le llevas tu carga al Señor, no la debes recoger para atrás, debes dejársela a Él en sus manos. La ansiedad es reemplazada por la paz de Cristo. Protégete contra los ataques espirituales. Satanás busca plantar dardos de duda, de confusión, y dice la palabra en Filipenses capítulo 6 y verso 16, dice la escritura, pues gloria al Señor, en Filipenses 6, perdón, Filipenses no, es Efesios 6 verso 16, dice la escritura en Efesios 6, 16, gloria al Señor, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y verso 16. Fíjate que la palabra nos habla y sobre todo habiendo tomado el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjate que sin la fe no podemos agradar a Dios, y es necesario que para apagar todo dardo de fuego del maligno, tú te hagas de la palabra de Dios. Y la palabra es lo único que te va a aportar fe a tu corazón. ¿A cuál corazón? Al corazón que el Señor ha tomado dominio en nuestra vida. Sabemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Cuando estamos en la carne, nuestra carne es nuestra mente, una mente que probablemente está actuando. Dios te bendiga, Sandra Pizarro, buenos días. Estamos conversando la palabra de la oración, el antivirus que mantiene una mente en libertad. ¿Por qué? Porque la oración es lo único que nos hace a nosotros entender que tenemos comunión con Dios. No es que no vengan problemas, no es que vengan situaciones para que todo tú lo puedes resolver, pero hay cosas que el Señor permite en nuestra vida y nosotros nos tenemos que conectar a la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra el antivirus que nos ayuda a entender que nuestra mente en este tiempo tiene que ser renovado. Y dice la palabra que la oración, la mente se alinea con la palabra y la voluntad de Dios. Fíjate que sabemos que en medio de un tiempo postrero vamos a ser bombardeados, pero dice Romanos capítulo 12, hablando del capítulo 12 de Romanos, nos habla de esos dones espirituales que el Señor nos ha entregado, y dice Romanos 12:12, gloria al Señor, gozaos, gozosos en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Fíjate que nosotros cuando descubrimos el poder que tiene la oración, nosotros sabemos que cuando invocas el nombre del Señor, algo sucede. Y es que en los aires, aunque están contaminados, cuando tú haces uso de la oración, tú eres libre. Y sabemos que nos alineamos a la voluntad de Dios. La mente libre es aquella que descansa en la soberanía de Dios. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, tú puedes aprender a lo que no entiendes, entregárselo al Señor. Fíjate que a veces hablamos con personas que nos hablan de que tienen una situación muy fuerte que están enfrentando, y es normal que te sientas cargado, es normal que en ocasiones nosotros experimentamos tal vez un momento de desesperación, pero tenemos que reconocer que la palabra nos aporta fe, porque la palabra es la única que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que cuando nosotros nos sentimos cargados por una situación que no está en nuestras manos resolver, se la llevamos en las manos al Señor. Que la oración es ese antivirus que puede proteger ese sistema, ¿verdad? Nosotros compramos un antivirus para poder proteger el sistema de computadoras y poder manejar la información. De igual manera nosotros, cuando venimos al Señor, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nuestra mente es renovada en Él. La oración es el único antivirus que protege nuestra mente. Fíjate que mientras estés en la tierra vas a tener
cuerpo, alma y espíritu, y sabemos que la parte que el Señor vino a darnos vida fue esa parte donde nuestra alma estaba presa por medio del pecado, porque nuestra alma estaba en oscuridad, porque cuando estamos en pecado, nuestra alma es la que utiliza el cuerpo para pecar, pero cuando nosotros venimos a recibir la libertad, porque en Cristo la libertad la recibe tu espíritu, y sabemos que cuando el espíritu del hombre está vacío, está lleno tal vez de otras filosofías, tal vez de otras opiniones, y probablemente su vida se rige por opiniones y por pensamientos cerrados. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestro espíritu cobra vida, sale de la muerte a la vida, y tu alma por ende es liberada. Y cuando tu alma es liberada, experimenta la salvación. Cuando tu alma es liberada, tu mente es la mente de Cristo. Cuando tu mente es liberada en Él, tú reconoces tu entera dependencia del Señor, porque en esta tierra vas a vivir momentos muy fuertes, momentos donde vamos a ser bombardeados para que no podamos hacer la voluntad de Dios. Pero dice la Escritura, protege contra ataques espirituales. La oración te protege contra los ataques espirituales. Y decía el apóstol Pablo que todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Por qué hablamos este mensaje? Porque en medio de un tiempo postrero es muy lógico que tú vas a recibir un bombardeo muy fuerte, y que se hace necesario que no dejes la oración. El enemigo conspira para que no puedas orar. El enemigo conspira para que no puedas hacer la voluntad de Dios. Pero tú tienes que entender que a ti se te entregó poder, que iglesia no es una denominación, que iglesia eres tú, porque has tenido la convicción de que eras pecador y que sin Cristo nada podías hacer. Una vez tú reconoces eso, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y la presencia del Señor viene a morar dentro de ti. Abre la mente a la paz de Cristo. Fíjate que una de las cosas que hace la oración es que trae paz sobrenatural, que guarda los pensamientos. La mente libre es aquella que descansa en la soberanía de Dios. Pero esto hay que practicarlo diariamente. Practicar la oración es apartar momentos para hablar con Dios, no solo para pedir, sino para escuchar. Y siempre es algo que queremos hacer saber: la oración no es únicamente pedir, la oración es pasar un tiempo a veces en silencio, escuchando una palabra, es nosotros meditar en nuestras propias vidas. Oración en medio de una batalla mental, cuando llegan pensamientos de angustia, declararlos y entregarlos al Señor en oración es necesario. Usar la palabra para orar es una práctica que tenemos que hacer. Orar versículos fortalece nuestra mente. Fíjate que una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer uso a veces de esas tarjetas que poseen los textos bíblicos. A veces se lo comparto a muchas personas cuando tenemos la necesidad de poder escuchar una palabra. A veces no nos salen palabras para orar, pero tener esos versículos bíblicos y poder meditar en ellos es una manera de nosotros orar. Porque el Señor nos mostró que la forma de Él moverse aquí en la tierra era cuando apartaba tiempo con el Padre, y Él consultaba todo con el Padre. Por eso Él era el Hijo amado, en quien el Señor, el Padre, decía: tengo complacencia, porque Él nos demostraba que la forma de moverse en esta tierra es cuando nos conectamos con el cielo. Y Él dejó el camino para esa conexión, porque el camino para conectarnos con el cielo es estar en Él. Cuando estamos en Él, no estamos en religión. Cuando estamos en Él,
es un estilo de vida. Cuando estamos en Él reconocemos que solo no podíamos. Cuando estamos en Él todavía cometemos errores, pero Él tiene cuidado de nosotros. Cuando estamos en Él sentimos su presencia. Cuando estamos en Él no necesitamos únicamente estar en un lugar particular para sentir su presencia, porque su presencia va con nosotros. Usar la palabra para orar es algo que fortalecerá tu mente. Orar en el Espíritu Santo intercede y libera la mente de las cargas que a veces no podemos expresar. A veces nuestras oraciones se van en lágrimas y no tenemos una sola palabra para expresar porque tenemos una carga muy fuerte. Pero yo quiero decirte que cuando tú sientes esa carga y tu oración únicamente es de lágrimas, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. En medio de un tiempo postrero es necesario que apartes ese tiempo para orar, ese tiempo para meditar en la palabra, para orar en el Espíritu. La mente libre no se logra con filosofías humanas, no se logra únicamente con tener una conversación con alguien profesional únicamente. Nosotros sabemos que la libertad de nuestra mente la tenemos en Cristo Jesús. La libertad de nuestra mente no se basa, la oración no solo cambia las circunstancias, sino que te libera, guarda la mente del creyente. Pero cuando nosotros tenemos solamente la carga tomada en nuestras propias manos para poder resolver cosas, nos turbamos. Y es necesario que tú tomes la palabra de Dios como ese alimento diario. Por eso en los cuadros que vemos del Antiguo Testamento, de aquella caída en el desierto, de aquel maná, no es otra cosa que en cada desierto de nuestra vida necesitamos ser alimentados por ese alimento que baja del cielo, para que cada uno de nosotros pueda tomar su porción y no solamente tomar de más para nosotros tal vez acapararlo. No, es la porción que necesita tu espíritu, es la porción que necesita llegar a tu corazón para que pueda ser renovada tu mente, porque en medio del desierto necesitas justamente la porción que necesitas. Y es necesario, porque en la oración del Padre Nuestro, esa oración modelo, el Señor nos muestra que nuestra relación con nuestro Dios es una de Padre e Hijo, porque Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, pero es estando en Él. Fíjate, no es estando en la religión, no es un aspecto religioso, porque no se trata de religiosidad, se trata de una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo. Se trata de nosotros dejar el cántaro como lo hizo la samaritana y olvidarse de los aspectos religiosos para comenzar a llenarnos del agua. Jesús mismo le dijo a ella: si tú supieras quién es el que te pide agua, serías tú quien le pediría el agua viva. Y ella abandonó todo lo que ella pensaba hacer por buscar verdaderamente el agua viva que portaba el Señor y que le entregaba a ella. Eso es lo que sucede en una mente que sale del aspecto religioso y tradicional a una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo. Eso es lo que te hace cerrar la puerta. Y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensará en público. Él toma nuestras cargas y Él trae una conversación a nuestro espíritu. Eso es algo que la mente natural no puede entender. Por eso la palabra del Señor nos habla en la oración de Juan 17 que el mundo no le ve ni le conoce, porque el mundo no entiende lo maravilloso de la oración. La oración no va en una sola dirección. La oración es un diálogo, y ese diálogo en ocasiones nosotros no esperamos a que se dé para que el Señor nos entregue la palabra. Y es necesario que nosotros entendamos que en esta tierra tú necesitas ese tiempo de oración, y ese tiempo de oración es vital para renovar nuestra mente en la palabra. Es por esa razón que hay un efecto en la
la oración de paz. Y es que la paz que sobrepasa todo entendimiento, el Espíritu Santo intercede y libera la mente de las cargas que no sabemos expresar. La mente muchas veces está aturdida por muchos pensamientos de desesperación y necesitamos acudir al Señor, acudir y cerrada la puerta, entregar nuestras cargas a Él. En esta hermosa mañana vamos a dar por terminado este devocional. Nosotros sabemos que el propósito es llevarte a la relación con la palabra, a reconocer que no se trata de religiosidad, se trata de la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Y en este hermoso día vamos a orar, vamos a entregar nuestras cargas al Señor y yo te invito a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. Padre, gracias te damos por la palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que experimentamos en ti, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Padre, en esta hora yo te presento cada vida, Padre, que está librando una batalla. Señor, atamos y reprendemos todo pensamiento, Padre, contrario a tu palabra. Señor, en ti somos más que vencedores. La iglesia, Señor, no es una denominación. Oh Padre, trae revelación sobre cada mente, Padre, religiosa, para que pueda entender que el ataque del enemigo va más allá, Padre amado, de poner tal vez unas diferencias. Señor, ser revelado a cada vida. Yo te pido que tu palabra, Señor, llegue al corazón de alguien, Padre, que pueda experimentar la libertad en ti. Espíritu Santo, entregamos la palabra. Oh Padre, la gloria te pertenece a ti. Padre, libertad sobre cada mente en tristeza, en oscuridad, y que sea libre por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. En el día de hoy tenemos el segundo día de campaña de escuela bíblica y es interesante para nosotros que podamos hacer la labor de llevar el mensaje de arrepentimiento. La iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo que se viste de manera diferente, tiene que saber que hay un mensaje de arrepentimiento que compartir. Y es que el mundo vive en oscuridad, necesita saber que hay libertad en Cristo Jesús y solo mediante la palabra. En esta hora comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. También queremos compartir la promoción del campamento que vamos a tener, un campamento en nuestra iglesia en los días 17 al 19 de octubre. Y es necesario, el tema es ascenso, y es necesario que más vidas puedan experimentar esa renovación en la palabra, porque esto no se trata de nosotros tal vez tener un lugar religioso, se trata de nosotros tener una relación con el Señor. En este día te dejamos con la palabra. Comparte este en vivo con alguien para que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.